interesante para nosotros, puesto que el Estado hace tiempo está mostrando bastante insuficiencia, no está entregando el cuidado del patrimonio a la nación, como dice la ley. La nueva ley de patrimonio se había creado justamente para que la ciudadanía sea parte del Estado. Cada día se destruyen una ingente cantidad de muros arquitectónicos, cerámica, textiles, en fin, porque el Estado descuida ello. Gran parte del dinero que entra de Machu Picchu no se reinvierte para capacitar o hacer participar a la ciudadanía. El Estado ha mostrado corrupción, pero por otro lado, este Estado que no se preocupa del patrimonio, permite que grandes consorcios, grandes empresas privadas también abusen de ello. Y entonces estamos en una situación de anomia, donde el Estado ha abdicado, y la empresa privada también no hace tiempo, no hace investigación y no entrega a la ciudadanía. Bueno, este es el colofón del preámbulo de un participante que hemos invitado ahora, del abogado José Antonio Olivares Morante, que exitosamente viene incursionando en estos temas, y a raíz de temas como Sapi, Machu Picchu, Marcavalle, Marrios, y fundamentalmente Machu Picchu, que acaba de salir una sentencia favorable. ¿Favorable a quién? Al Estado, ¿no? Al Estado. Sí. Es que entenderán nuestros amigos oyentes que en Tincuy proporcionamos o procuramos construir una tribuna de opinión la más amplia, libre y sobre todo lógica. Y en el caso particular que refieres, Martín, Machu Picchu prácticamente para nosotros tiene una aureola de propiedad colectiva, nacional. No nos gusta el término, pero la gente habla de ícono cultural a unas autoridades no correspondiendo verdaderamente este término a su realidad. Así que aparentemente la discusión en torno a su propiedad no tiene lugar, pero parece que sí tiene lugar. Para ahondar este asunto de propiedad de Machu Picchu, hemos invitado a quien anunciaste, a José Antonio Olivares, quien gentilmente ha accedido, para brindarnos un marco ilustrativo, conceptual, de este problema que tiene el Estado peruano con los supuestos propietarios privados de Machu Picchu. Adelante, por favor, José Antonio. Bienvenido a Tincuy Radial. Un placer estar con ustedes. Bueno, y dispuesto a conversar del asunto. Espero que descargados y despojados de prejuicios. Ya ayer Elías Carreño, por ejemplo, ya me tildó de privatista, ¿no? Y este es un tema que merece ser analizado con tranquilidad, con sensatez, y que lo que busca es más bien tener una, digamos, visión clara de qué debe pasar con el patrimonio cultural y qué debe pasar con una ciudad como el Cusco, con una región como el Cusco y con un país como el Perú, que está absolutamente empedrado de patrimonio cultural y patrimonio monumental. Hay una legislación que protege, pero esta legislación de temas de propiedad. No, hay aquí una serie de limitaciones en términos jurídicos. Y esas limitaciones vienen porque estos conceptos de patrimonio y de promoción, además, son conceptos nuevos, son conceptos que se vienen elaborando. Y por otro lado, digamos, si queremos hablar un poco filosóficamente, están sustentados todavía en un concepto defensista que se ha heredado de la protección del medio ambiente, ¿no? Con lo que hay una tarea muy grande por desarrollar por parte de las universidades, por parte de los gremios profesionales, en función de algo que por su magnitud y por su trascendencia ni siquiera es algo que tenga que ver solamente con la responsabilidad del Estado peruano. Al haberse mencionado muchos de estos conjuntos arqueológicos como Machu Picchu, por ejemplo, como patrimonio cultural de la humanidad, esto implica una noción mucho mayor, mucho más allá del tema estrictamente patrimonial en términos de posesión de algo. Implica un concepto que hay que desarrollarlo y que hay que terminar de compartirlo, y que aquí nos estamos embrascando, digamos, en una discusión un poco emocional, en el sentido de decir, esto lo hicieron los incas, por lo tanto es del Perú, y el Perú no solamente lo hicieron los incas, pues hay una serie de muchas otras culturas, ¿no? Y es un tema que también pasa por encontrar una suerte también de identidad
respecto de lo que pasó después de la llegada de los españoles en esa discusión original que tuvieron ustedes al principio. O sea, ¿qué somos, no? Somos mestizos finalmente, y una cosa no le quita valor a la otra sin dejar de tomar en cuenta los aspectos propiamente establecidos durante este proceso de más de 500 años. ¿Y por qué es nuevo este tema? ¿Qué factores están condicionando? ¿Qué cosas nuevas nos trae? ¿Qué visiones nuevas? ¿Cómo se está abordando hoy diferentemente de lo que se hacía antes? Es que el tema no se está abordando dentro del contexto que yo estoy mencionando. El problema se está abordando en una suerte de enfrentamiento entre lo que es propiedad propiamente dicha, o sea, el aprender una cosa, un bien, con el tema de entender algo que trasciende el concepto de propiedad, ¿no? Y trasciende el concepto de propiedad porque, como digo, está ya declarado por Naciones Unidas como un patrimonio cultural de la humanidad. De manera que ahí hay un desencuentro terrible, ¿no? Y se quiere, digamos, subsanar esto con posturas de alguna manera exaltadas de emoción, con las cuales en cierto momento todo el mundo va a coincidir, pero que simplemente si nos dejamos llevar por la emotividad del asunto, no vamos a tener un tratamiento adecuado de lo que pasa con las cosas y de lo que sucede. Es por eso que hay, digamos, sobre el tema de Machu Picchu, hay posturas tan exacerbadas que a uno lo llevan a calificar de patrimonialista, pero sin embargo se permiten situaciones como las de Concetur, o se permite que la ciudad de La Huari de Piquillacta se haya convertido en una cantera para la ciudad del Cusco sin ningún tipo de manejo, sin ningún tipo de control. Entonces las emociones son focalizadas en determinados aspectos por determinada importancia económica y administrativa, si cabe el caso, porque yo sí estoy convencido que Machu Picchu es la que sustenta, por ejemplo, la existencia administrativa del Ministerio de Cultura, ¿no? Sin más, sin así, ¿no? Y Machu Picchu se traduce en gasto corriente, aunque mucha gente dirá que no, pero esa es la verdad. La complejidad, el motivo conceptual que pueda surgir, equivaldría a que alguien apareciera en Grecia y dijera con papeles: soy dueño de la Acrópolis. Toda esta altura acropoliana es mía, fíjense los papeles. ¿Cómo resolverían los griegos, la UNESCO, la humanidad? Algo parecido está pasando en Machu Picchu, ¿verdad? Sí, con la diferencia de que, por ejemplo, ahí las cosas se han manejado con mucho mayor madurez. Ese tema no ha pasado en Grecia porque el Estado griego ha manejado el asunto con una responsabilidad mayor. Y estoy seguro que en algún momento también ha sido objeto de una propiedad privada, y no es que alguien apareciera con papeles. Es que históricamente, y eso es tarea para Martín seguramente, o para cualquier otro investigador, Machu Picchu como tal estaba registrado y estaba inscrito como una hacienda desde el año 1896. 1896. Y esto obra. ¿Tiene antecedentes en documentos? Tiene antecedentes republicanos en todo caso, antecedentes registrales, están inscritos en un registro público, y a partir de ello hay una sucesión muy interesante de cómo esta propiedad se ha ido transmitiendo o por vía de herencia o por vías también de compraventas, ¿no? Es en el año de 1935 cuando uno de los propietarios, el señor Abril, incluso vende parte de este fondo a la familia Zabaleta, que también hoy está en controversia, y se reserva la zona donde está exactamente el yacimiento arqueológico Machu Picchu y alguna otra ciudad, porque él en su momento y con la visión que se tenía en ese momento ya considera que esta es una zona que debe tener una trascendencia diferente, porque son evidentemente conscientes de la magnitud de lo que existía ahí. Se reserva eso en un contrato para que el Estado lo expropie. Es más, en ese mismo año de 1935 inicia unos trámites administrativos ante la Biblioteca Nacional, etcétera, pidiendo que se expropie esto. Incluso sale una resolución que en su momento podemos verificarlo y determinarlo, que ordena que el proceso de expropiación camine, pero que nunca se culminó. O sea, el Estado nunca tuvo una preocupación real en manejar este tipo de circunstancias. Tanto es así que Machu Picchu se conocía, digamos, en los aspectos domésticos de la ciudad del Cusco, y es que se tuvo que esperar a que venga un señor de Estados Unidos llamado Hiram Bingham para que el tema tenga una relevancia internacional. En eso también hay una suerte de tutelaje que todavía creo no se ha roto, y es un asunto que digamos también debe estar en esta discusión respecto de qué sucede con el tema. En la presencia de Bingham no afloró el problema legal ya. No, es que el problema legal es un problema que se suscita muchas décadas después. Me imagino que a partir de los años 80, cuando
precisamente organismos como Naciones Unidas o los que declaran Patrimonio Cultural de la Humanidad exigen dentro de sus requisitos una serie de parámetros físico-legales, entre ellos que la propiedad esté clarificada. Sobre el asunto, desde mi punto de vista jurídico, no hay absolutamente nada que clarificar. La propiedad está asignada a determinadas familias y a determinadas personas y eso está inscrito en el registro público, ¿no? Es posteriormente a ello que el Estado se ve la necesidad de crear el parque arqueológico. Y el año pasado nada más ha creado la zona protegida ambiental que está a cargo de CERNAM. ¿Y no se crían creaciones hídricas en tanto afectan propiedad privada? Justamente, y es que eso es crear un conflicto donde no existe, y es un conflicto que se abona con la emotividad que estoy mencionando. Esto no significa decir que Machu Picchu es de unos privados o no debe ser de unos privados. Esa es una discusión, digamos, posterior. Claro. El hecho es que sobre Machu Picchu, es decir, sobre Machu Picchu, Huayna Picchu, Pitu, Patamarca, Sayamarca, Huayna, etc., existía desde el año 1896 asignados derechos de propiedad consagrados, regulados por las constituciones desde 1820, etcétera, las subsiguientes constituciones, los códigos civiles posteriores y la legislación civil peruana que reconocían derechos de propiedad sobre esas tierras. Distinto es que sobre esas tierras existan pues otro tipo de factores de importancia cultural y que no han sido tratados adecuadamente por el Estado. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que el Estado efectivamente ejerzca dominio sobre eso, que el Estado resuelva esa situación de conflicto de propiedad con este tipo de personas. O sea, sucede lo mismo si yo, por ejemplo, tengo un área de terreno en cualquier sitio sin ninguna significación patrimonial, pero resulta que es un gran yacimiento de uranio, ¿no? Que por su situación va a tener que ser legislado, manejado y regulado de otra manera, ¿no? Porque el uranio, como sabrán, tiene una connotación también diferente, estratégica. Entonces, es lo mismo, el Estado nunca ha sabido tener puede parecer gas. Exacto, nunca ha sabido tener responsabilidad sobre estos bienes arqueológicos. Y lo mismo está sucediendo con la zona arqueológica, por ejemplo, de Sacsayhuamán. Toda la zona de la bajada de circunvalación, Loro-Bachana, es un permanente, es un excelente, es un estupendo yacimiento arqueológico, pero donde todos los pobladores todos los días sacan piedras para hacer sus cimientos. ¿Por qué? Porque ni siquiera el municipio se ha preocupado de que esta zona sea habilitada en términos urbanísticos. O sea, es una zona donde no tiene jurisdicción ni el propio municipio para determinar el crecimiento urbano que ya ha sobrepasado toda la zona, ¿no? Un estado negligente, ¿no? Es un estado absolutamente negligente, y eso no significa pretender que Machu Picchu sea privado. Esto significa poner, digamos, en alerta una circunstancia donde las cosas tengan que ser manejadas adecuadamente. Sobre ese tema se han presentado algunos procesos judiciales que entiendo los va ganando el Estado, pero los va ganando de una manera, digamos, también de la justicia que se está acostumbrando últimamente a tener, que es una justicia delivery, o es una justicia en la cual los vocales, claro, en función de la presión pública, ¿no? Una justicia no jurídica, es una justicia mediática. Claro, mientras tanto se destruyen cientos y cientos de kilómetros cúbicos de patrimonio por la misma agricultura, la población, la expansión minera. Una negligencia total en hacer certificados de existencia arqueológica, tráfico en ello, corrupción del mismo Estado. Se van destruyendo sitios importantes, ¿no? Perro del hortelano, no cuidas ni dejas cuidar. Por una parte, pero por otra parte una falta de visión y de criterio cuáles deben ser los lineamientos de manejo patrimonial del Estado, ¿no? Hay mucho prejuicio. A ver, yo me atrevería a decir una frase un poco escatológica, con el perdón de la audiencia y de ustedes, ¿no? Creo que sobre este tema, lamentablemente, nos hemos puesto muchos preservativos mentales, ¿no? No nos dejan acceder a nuevas ideas y a nuevas visiones, y tampoco nosotros somos capaces de expresar una serie de muchas cosas. Nos hemos quedado en el tema de conservadurismo por el mero hecho de conservar. Pero no, ni siquiera eso, sino por defender una burocracia, un flujo y a unos funcionarios dorados que están ahí sentados, inútiles, que no hacen nada y que buscan una pelea absurda, ¿no?
que no cumplen su responsabilidad, en gran parte, ¿no? ¿Cuál es el cuerpo de la última sentencia que el Estado o que el Poder Judicial ha reconocido la propiedad del Estado? Esto, como en todo, que termina siendo pasional, emocional y de alguna manera politizado en el más sentido de la palabra, necesita ciertas aclaraciones. Los procesos judiciales que están, y alguno de ellos está, creo, esperando una resolución de la Suprema que parece va a salir en contra de los particulares, lo que está discutiendo no es la propiedad, es la reivindicación. En términos jurídicos también esto es completamente distinto y es conveniente aclararlo. La reivindicación es que devuelvan la posesión de un bien. No estamos discutiendo la propiedad del bien. La propiedad está sancionada. La propiedad está sancionada. Existe y es real y en todo caso pero no se le reconoce, ¿no? A eso se llama la reivindicación. Entonces es falso cuando dicen hemos ganado, se habla de que se han ganado procesos judiciales, que yo no los veo ni los manejo. Se maneja la emoción, no se maneja el nacionalismo. Exacto, y se habla para el público. O sea, si yo le digo a la gente Machu Picchu está en manos de privados, la gente se va a enervar. Pero esa no es la discusión de fondo. La discusión de fondo es que sobre Machu Picchu ya existían derechos de propiedad que no han sido de alguna manera dilucidados. Y hay muchas maneras, no necesariamente tiene que ser a través de un proceso de expropiación, que digamos sería una de las formas. Puede ser alguna búsqueda de consenso con la gente que se siente con derechos. Hay muchas maneras de solucionar el asunto: una compraventa, un arreglo, una donación, una transacción, porque estoy seguro que nadie en su sano juicio va a pretender ser dueño de Machu Picchu, ponerle una cúpula. Entonces usted no es cuestión de ser el defensor de responsabilidad de Machu Picchu, no es el neoliberal. Por eso es impertinente el uso de determinados adjetivos o clichés privatistas, estatistas. Esto no existe acá en una discusión de hondo poder jurídico. Claro. Y tampoco sería, digamos, honesto afirmar lo contrario. O sea, afirmar lo contrario, como escuché con nombre propio al buen amigo Elías Carreño, que en la última sesión del TINCUI eso va a venir el próximo. Sí, seguramente. Sí, él va a venir, va a estar aquí. Por eso lo menciono, que hizo un alegato de que Machu Picchu era de todos los peruanos porque lo habían hecho los incas. O sea, eso no es jurídico, eso es histórico, eso es emocional, es válido finalmente, pero no trasunta en términos de manejar el concepto de... O sea, los incas son peruanos. Lo que sucede es que el Estado, perdón si me equivoco, nos ha ocultado que la propiedad no había sido pública. Así es, y el Estado lo que ha hecho es, digamos, tratar de tapar una irresponsabilidad durante mucho tiempo. A mí, hace algunos años, 15 años aproximadamente, me ocupo la responsabilidad de ser funcionario en registros públicos. En su momento yo me acerqué a la dirección del Instituto Nacional de Cultura de ese entonces para pedirle una cosa que creo que es vigente, y no porque lo haya dicho yo, sino porque es un tema que la naturaleza de estos temas lo exige, de que se cree un registro de patrimonio cultural, ¿no? Tanto inmueble cuanto inmueble, ¿no? Es decir, se tendría un mejor control de, por ejemplo, la pintura cusqueña, que es un objeto de tráfico permanente. Se tendría un mejor control de yacimientos como los de Piquillacta o los de Maracavalle, ¿no? Que ya se van a cumplir 25 años y nadie dice nada, porque este es un tema que toca con un poder convencional, que es la prensa, ¿no? Estamos conversando con el abogado José Antonio Olivares Morante, y vamos a tocar después de la música el tema del registro de patrimonio, que es una cosa muy interesante. Es un tema por crearse, o sea, como decía al principio, estas son cosas que tienen que desarrollarse. Perfecto. Entonces vamos con este tema luego de la... y que donde narra qué significa el violín y qué significa este canto del súper, ¿no? Hablando de conjuntos. Hay una cosa que argumentan quienes dicen lo contrario, que no existe propiedad privada. Dicen que el Estado, que esas tierras eran de Pachacútec, del Estado Inca de Pachacútec, y que el Estado Inca de Pachacútec hereda los mismos derechos legales al Estado de Toledo, de Toledo 1570, donde se institucionaliza el Estado, y este a su vez es que hereda después de la independencia, 1821, la República, y entonces hay una continuidad. Por lo tanto, eso basta para que sea derecho del Estado y propiedad del Estado. Bueno, es una postura, ¿no? Es respetable, pero creo que jurídicamente sin ningún tipo de sustento. Quien sostiene, quien pretende decir eso, lo primero que tendría que hacer es entregar desde sus prendas de vestir hasta sus departamentos, casas o vehículos
al Estado, porque estaría en una absoluta y abierta contradicción con lo que manifiesta y con lo que seguramente es su cotidiano. No existe continuidad porque no ha existido, digamos, un proceso jurídico ni un proceso de manejo de un Estado desde el tiempo de los incas hasta nuestros días. Hay una ruptura con el tema de la colonia, de la invasión, del mestizaje, llámenlo lo que quieran, porque también es un término absolutamente controversial, ideológico y demás, pero ideológico y sentimentalmente no se acepta eso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se habla de la resistencia, de Incarri, etcétera, hay un sustrato colectivo en que no se está aceptando este quiebre de un Estado, esta ruptura de una forma de vivir, y por lo tanto hay un rechazo soterrado. Es una invasión a la nueva estructura jurídica que comienza con las leyes de India. Así es, pero sin embargo yo lo veo más como una postura que hace que se te note, ¿no? Que es válida, que es real. Yo sí soy un abierto defensor de lo que se llama un proceso de mestizaje, que además es un proceso que se da en toda la historia del mundo. Es universal. Y es universal, ¿no? Entonces, yo sí me reclamo mestizos, pero veo en esto muchas contradicciones, ¿no? Al momento de hablar de Tupac Amaru, por ejemplo, se sienten absolutamente tupacamaristas y lo vinculan con el mito de Incarri, pero Tupac Amaru también es un mestizo, y es un mestizo que actúa en principio en función de intereses económicos del momento, y luego reclamando contra las injusticias, pero no reclamando, por ejemplo, independencia, ¿no? Reclama un trato justo entre los hombres, pero no reclama independencia, porque él se siente fiel al rey en su momento. Y va a restaurar una monarquía la más antigua, ¿no? Pero a lo largo de nuestros años ha sido, y sobre todo con el tema de la revolución de Velasco, ha sido tomado como un ícono revolucionario con cierta tendencia de izquierda, que lo que pretende es, digamos, distorsionar el concepto para buscar un ícono en otro sentido. Lo mismo pasa con nuestras costumbres, ¿no? La mayoría de nuestras costumbres, que incluso yo veo con sorpresa que las reclamamos como andinas, como el Tantahuagua, son costumbres árabes, son costumbres que han venido de Sevilla, ¿no? O lo más gracioso, hasta el 18, ¿sabes? Así es, hasta el día del censo, donde todo el mundo reclamaba con mucha emoción, que contagiaba, por cierto, que se reclamaban de una raza quechua. No pasaron 3 días hasta la celebración de Todos los Santos o de Halloween, y en la Plaza de Armas todos los quechuas estaban vestidos de Freddy Krueger. Entonces hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Hay que ser coherentes con este tipo de cosas, y o sea, no hay una continuidad del Estado. O sea, este gran argumento que dicen, no, el Estado de Pachacuti es heredado por el de Toledo, y el de San Martín hereda a su vez de los conquistadores. ¿Es falso? No, es absolutamente diferente. Creo que son superposiciones, son, digamos, aspiraciones ideales en base a lo que respetamos, que son posturas también ideológicas o emocionales, pero que nos están demostrando dos cosas. Hay 2 estados que se crean. El estado de Pachacuti lamentablemente se extingue con la prevalencia de la fuerza de una nueva instauración de un modelo jurídico y de un modelo completamente diferente, que es el europeo, y que es el que a partir de ese momento le crea derechos a todo el mundo. Y es por eso que decía al principio, la gente que sostiene esto debería dejar la propiedad privada de sus departamentos, de sus casas, y ser coherente con lo que dice, ¿no? Entonces no existe una continuidad, porque además tampoco creo, y ustedes los historiadores lo deben saber, forma de determinar o de documentar si eso era o no era efectivamente parte de un Estado, o no era parte de un Estado. De repente era parte del Inca Pachacuti, no existe una manera de determinarlo. Lo mismo Frank habla de que ellos hablaban de Cusco Viejo, Cusco Nuevo, ¿no? Ni siquiera sabían quién era el Estado. Y además, en el caso, por ejemplo, de Machu Picchu, existe un vacío también temporal, porque en Machu Picchu no existen comunidades indígenas, no hay poblaciones autóctonas. No, Machu Picchu es lo que es, pero nunca nadie lo habitó. Fue habitado, fue puesto en valor por las haciendas, por los conceptos de propiedad que se dan en la época de la República, y que, como vemos, están registrados desde 1800. Sí, hay un concepto de avanzada. Ya se sabe que, por ejemplo, desde ahí salían las tropas para los rebeldes, y también Mariana Moore publicó un libro sobre cómo los alemanes ya estaban ahí. Era un sitio aserradero. Así es. El doctor Jorge Flores también ha publicado sobre ello. Así que estaba ocupado permanentemente, pues, ¿no? Y además también habría que ponerse de acuerdo con algo que está ahí abajito nomás, ¿no? Que es el pueblo de Machu Picchu. Digamos,
caldo de cultivo de grandes circunstancias. Ahí está el Odebrecht cusqueño, que maneja candidaturas, maneja población, maneja... ellos ponen alcaldes, ellos ponen congresistas. Pero no solamente eso, ellos determinan a través de una mentalidad de emporio que es muy española, ¿no? Y la posibilidad de un manejo económico importante de toda la región, que gravita en toda la región, incluso a nivel nacional. Entonces, yo creo que en el tema hay que buscarse. Mira, se ahorrarían cuántos galones y cuántos kilómetros si por ahí se hace una carretera directa hacia la selva. Es un monopolio absurdo que tiene ello y que pone dinero a los candidatos y dice no me toques toda esta ruta. Y por lo tanto también es un mito, que hay que decirlo desenfadadamente, hablar de que la propiedad privada se aprovecha de esto, ¿no? En Machu Picchu existe una serie de distorsiones donde el propio municipio es parte de la explotación económica de estas cosas con distorsión y con manejo que induce a la corrupción, ¿no? O sea, de su empresa Tramusa, por ejemplo, ¿no? O sea, te rasgan las vestiduras contra los propietarios, pero dejas que la mafia más grande de Concepción esté ahí, la mafia más grande de Perú Rey y de todo. Operando ahí sin ningún tipo de no dicen nada, para ellos sí, silencio absoluto, ¿no es cierto? Eso es posible. Solamente en un escenario donde se ha mencionado un Estado débil, negligente, indiferente y asaltado por intereses particulares. Absolutamente, y en muchos casos intereses subalternos que lindan con la mafia, ¿no? Ahora, esto me lleva a subrayar una idea central. No es que alguien o yo defienda que Machu Picchu se deba hacer de propiedad privada, ¿no? Las Naciones Unidas permiten, o a través de UNESCO y hay una serie de dispositivos, que esta pueda ser una posibilidad de manejo de los monumentos, porque no necesariamente la forma como se tiene propiedad sobre el tema. Sí, que el Estado abdique. Que el Estado abdique. Ahora, Estado fuerte, ¿no? Mi postura es que en este tema, sobre todo tratándose del Perú, un país tan rico en este tipo de cosas, primero tenga que diseñar políticas muy claras sobre este tipo de cosas, ¿no? Y en segundo lugar, que se tenga que abrir un debate más allá de lo emocional, donde el tema del patrimonio pueda ser asumido por las personas no como algo sacralizado que tengamos que conservar porque lo hicieron los extraterrestres. Y finalmente hay teorías que dicen eso y tendríamos que asignarle la propiedad a los habitantes de Alfa Centauro, pero bueno, esa es otra cosa. Lo que yo quiero decir es que finalmente el patrimonio ha sido hecho por seres humanos. Y por lo tanto, es la nación. Ahí sí le da una continuidad en términos de nación, de historia, de elementos antropológicos, históricos. Porque la nación también incluye la propiedad. Así es, para sostener lo siguiente, para sostener que el patrimonio cultural, en general, debe ser una palanca de desarrollo que le dé plena ocupación a la gente y que eleve sus niveles de vida, y no que a todo lo que se considera emprendedurismo, empresa, promoción o diferente entendimiento del manejo del patrimonio, digamos no. Es porque el Estado se ha convertido en otra empresa privado mafioso. El Estado lo que hace es ponerse a un costado y mirar qué es lo que sucede. Por ejemplo, el tema del Marriott, ¿no? El tema del Marriott, si bien es cierto, puede haber generado una serie de distorsiones y de cosas. Primero que surgió como un tema controvertido cuando dijeron el tema del Sheraton, en Sapi, ¿no? Cuando dijeron es el Sheraton, ¿no? Y empezaron a hablar del mamotreto, y es gracioso porque el mamotreto, por ejemplo, es un término que se aplica a un mueble de madera, no a una construcción, ¿no? Y lo que debemos buscar es elevar estos niveles de ocupación, de conservación, de promoción del patrimonio cultural. No solamente es decir no, hay que promocionarlo. Y cometemos barbaridades como cuando es Corpus, llenamos de urea todas las piedras del centro histórico, sin decir otras cosas, y ahí sí no hay conciencia, no hay reclamo, o hacemos lo que hacemos, como he mencionado, con Pequillacta, con Loroguachana, y con otra serie de elementos que están dentro de la propia ciudad donde absolutamente nadie dice nada. La misma construcción por parte del Estado del Hospital Lorena, que más allá del escándalo que implica, representa una ruptura total con la armonía del centro histórico, y nadie ha dicho nada, ¿no? Entonces yo creo que convivimos con una emoción y luego con una suerte de hipocresía cómplice respecto de estas cosas. Por eso decía que el Estado, la sociedad civil, las universidades tienen que preocuparse en generar un lineamiento claro de política y de alguna manera de una ideología de qué vamos a hacer con nuestro patrimonio, ¿no? Yo no creo que a nadie en Atenas se le ocurra decir no hagas un hotel, y ni siquiera en Egipto, muy cerca de las pirámides, donde hay hoteles fabulosos, ¿no?
Entonces hay un comprendimiento de una serie de cosas, y yo creo que aquí nos hace mucho daño una serie de prejuicios sobre el tema. Volví a lo del principio, ¿no? Dices una cosa y te motecan, con eso te han descalificado y te han puesto en la vereda del frente. Entonces no hay posibilidad de conversar. Ni siquiera te escuchan completo. No podemos ser talibanes de la cultura, para usar un término de Martín, ¿no? ¿No será que a partir de esa actitud ellos están cubriendo su propia incompetencia? Claro. Porque cuando uno se siente huérfano de argumentos, prefiere calificar o descalificar al rival y por lo tanto zanjar la discusión rompiéndola, sin haber enfrentado racionalmente los jurídicos. Porque, por ejemplo, ahora si el Estado ha vuelto a fallar, mejor dicho, el Poder Judicial ha vuelto a fallar en favor del Estado, del Poder Público, ¿los propietarios recurrirán a la justicia internacional? Sí, pero también hay otras acciones, como les explicaba. Estos procesos creo que han estado orientados a un tema de reivindicar la propiedad, o sea, reivindicar la posesión de la propiedad, que es un principio universal, no a discutir la propiedad. Ellos tendrán allanados la posibilidad de discutir la propiedad, ¿no? Mira, hasta en eso nos han desinformado. Así es. Ahora se han hablado de que han existido procesos de expropiación. Y eso también es falso, porque los procesos de expropiación que han existido han sido bajo el parámetro de la ley de la reforma agraria. Y la ley de la reforma agraria no podría expropiar yacimientos arqueológicos para fines agrícolas. Y además esto, a través de un decreto supremo que lo emitió Fujimori, ha sido declarado nulo. O sea, nunca ha existido un proceso de expropiación. En algún caso, hasta donde estoy informado, los Zabaleta, por ejemplo, solo cobraron el justiprecio por semovientes, o sea, vacas, caballos, ovejas, tractores, pero nunca por el terreno o por la tierra. De manera que este es un tema que está pendiente y que creo que yo involucraría un tema, así como el fútbol nos une, debería unirnos para solucionar este tipo de cosas. Y estoy seguro que estas familias implicadas, que en su momento han reclamado $100 millones o algo más o algo menos, estarían de acuerdo y podrían convencerse con una oferta razonable que les haga el Estado, y hasta terminarían haciéndoles un monumento, ¿no? Porque no creo que un particular esté en condiciones de administrar un monumento de aquella circunstancia. Carlos mencionaba hace un rato la experiencia de Quintano Ross, ¿no? De allá en México, donde la familia Gorrochano, me parece, reclamaba la propiedad de grandes zonas arqueológicas en México, que tuvieron muchos años de juicio, pero que al final terminaron solucionándose a través de una convención entre el Estado y los particulares, y que hoy pues es lo que es, ¿no? Es una de las zonas de mayor y aquí el tema desarrollo turístico. Estaría mucho Donato Amado, que maneja muy bien ese tema de la composición de tierras. Él ha demostrado de alguna manera que ya en el prehispánico había también tierras privadas. Había este concepto de lo privado, que no solo era estatal, ¿no? De su trabajo se deduce, de lo que he podido leer, y sería importante conversar con él, ¿no? Y creo que esto de que es todo del Estado desde antes, no es una postura viable, ¿verdad? No es una postura razonable, no es una postura que pueda manejarse en el siglo XXI. Quizás en Venezuela, ¿no? El tema pueda manejarse de esa manera. En la Unión Soviética. Ni siquiera en la Unión Soviética, ni en China, ¿no? Digo, quizás en Venezuela porque, bueno, quien lleva los destinos de Venezuela es muy proclive a estas cosas. Pero el concepto de la propiedad privada es un concepto que, por ejemplo, ha permitido que los regímenes comunistas, que subsisten a la fecha, subsistan, porque han entendido que es la única manera de generar producción. Pero eso es, bueno, un tema que nos llevaría a otras discusiones. Al centenario de la Revolución Rusa. Será el tema también de controversia entre Estado e individuo. ¿Los intereses del Estado pueden aplastar los intereses del individuo? No, los intereses del Estado deben ser superiores a los intereses del individuo. ¿Superiores en qué sentido? En el sentido de que existe la ley, existe la norma y existen otros métodos de bien común. El bien común, así es. Y, por ejemplo, esto lo clarificaríamos diciendo lo siguiente: si este interés es superior, el Estado puede perfectamente hablar de los términos en los que hemos hablado de expropiación, ¿no? Pero no de confiscación, que es distinto, ¿no? La expropiación implica reconocer un derecho, reconocer un justiprecio, ponerse de acuerdo en algunas cosas, y llevar el tema a una solución bajo ciertos principios. No quiere hacer. Eso es lo que el Estado no ha hecho. El Estado simplemente se ha impuesto, ha ocupado, ha dicho, ha sacado, ha creado sobre, por ejemplo, estas áreas que hemos visto. Ha creado un parque arqueológico, ha creado un parque ambiental de conservación natural, pero nunca ha dicho, oye, este es un tema que tiene propiedad en particular. O sea, este tema hay que solucionarlo. O sea,
El saneamiento es un tema de saneamiento. Se monta encima de los registros reales. Así es, desconoce los principios que han sostenido el Estado. La SUNAR no existe. No, ni la SUNAR, entonces el Estado, en lugar de ocultarnos la información, ¿no es cierto?, en lugar de mentirnos, porque yo creo que hasta ahora muchas personas no sabían que Machu Picchu estaba bajo propiedad particular y que el Estado es algo que nos ha ocultado, nos ha mentido, ha gestionado mal, y lo que debería hacer cuanto antes, en lugar de alimentar una discusión un poco torpe, es sanear. Así es. Sanear en nombre de la razón, en nombre de la nación y en nombre de la humanidad misma. Así es, de la humanidad misma. Es más, el Estado lo que ha hecho es generar un conflicto inexistente y enfrentar a los habitantes. Y mira, estos desgraciados lo que quieren es apropiarse de Machu Picchu. Y no es así. No es así, o sea, y hay que tener el valor de decirlo. Yo no tengo ningún vínculo con esta gente. Es más, son otros sus abogados, incluso ayer me decían, repito los argumentos del abogado, pero los argumentos del abogado deben ser también razonables y respetables, ¿no? Es como quien repite esa ley, ¿no? Efectivamente, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, es un tema en el cual existe además, si se quiere incluso enfocar históricamente, todo un bagaje de información y de documentación que el propio Estado lo ha generado para determinar lo que yo estoy diciendo. O sea, Machu Picchu es, en términos de que tenga dueños su área de tierra, tiene propiedades de personas, pero eso no significa que no se vaya a tocar, o no sé si se vaya a tocar, ¿no?, etcétera. Es absurdo pensar que la plaza de armas sea pues de Carlos Rao, ¿no? Y si así fuera, seguramente existirían maneras de que eso pase a dominio de la ciudad. Pero eso es lo que precisamente el Estado no hace, ¿no? Inventa procesos, inventa una serie de argumentos, y lo peor es que inventa una situación donde se ambienta una discusión que es puramente pasional y donde existen mentiras, se han expropiado 3 veces, le hemos ganado, se ha ganado en Naciones Unidas, etcétera. Este es un tema que da para mucho, y dando para mucho, el que más tiene por perder es el propio Estado. Es el propio Estado, porque no estamos entrando a tocar temas de fondo que son la generación de una política, la generación de un manejo, ¿no? Se prolonga el problema, ¿no? Entonces, y a la vez que el problema se sigue prolongando, se sigue permitiendo que surjan cosas como Tramusa, el problema de Concetur, el problema del mismo pueblo, el abastecimiento, golondrinos, no golondrinos, y ahí sí se permite, por ejemplo, también que deba existir propiedad privada, ¿no? Bueno, con tanto se habla de gobernanza, y es el término para defender el patrimonio, de instituciones, ¿y cómo hemos permitido dejar de lado este tema de los registros, ¿no? O sea, tú nos das ahora otro panorama, ¿no? Es increíble. O sea, fíjate cómo nos ocultan. Entonces el problema es pues institucional. Eso es institucional, y aquí no puedes hacer las cosas con corazón. En defensa del mismo patrimonio, si es que quieres meterle corazón y ser nacionalista, pues hagámoslo bien como instituciones. Hay que ser coherente. Por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué se propone ahora? Frente a este panorama que nos has dado, que nos saca de juego, ¿qué propones, José Antonio? Bueno, el tema es, en principio, que hay que serenarse, ¿no? Este no es un tema donde tengas que poner a uno en una vereda y al otro en otra vereda. O sea, eso de ponernos en posturas contrarias, o es blanco o es negro, es un mal de todos los peruanos. Las cosas no funcionan así. O sea, yo no estoy a favor o yo no estoy en contra. Yo no soy viva Keiko o anti-Keiko. Claro, sí, y eso nos quita la posibilidad de ser racionales con el tema. Yo lo que creo es que el Estado tiene una gran responsabilidad y una gran deficiencia en el manejo de todo esto. Primero, no haber hecho lo que tenía que haber hecho en su momento, y no solamente con el tema de Machu Picchu. Tolcampata es propiedad privada, y no me vayan a decir que no es patrimonio cultural, claro, y nadie discute eso, y no es que yo quiera que se discute el asunto. Santo Domingo, bueno, por un tema que lo ve, creo, el mismo abogado que ve esto, se logró manejar como propiedad privada de los dominicos, y creo que está mejor llevado que con el Estado. Pero hay otros sitios arqueológicos que demuestran que los privados lo llevan muy bien. Así es. En el mismo Sacsayhuamán hay propiedad privada sobre grandes áreas del parque, incluso se explota como piedra, y tampoco se dice nada. Pero bueno, el tema es que tenemos que crear conciencia, serenarnos sobre el asunto, y
tener una visión que comprometa, creo yo, primero al sector de la academia, para ver las cosas con claridad. Todo lo que se menciona en el sentido de que Pachacuti, que el Estado, todo eso es valioso en términos históricos y es valioso para crear incluso, digamos, elementos de basta de historias, es para crear unas políticas diferentes, pero también que vayan en armonía con lo que pasa en el mundo actual. Los argumentos históricos no son argumentos legales, como decíamos, pero los argumentos legales sí son argumentos también históricos. Y en este sentido creo que hay que fortalecer la institucionalidad. Y para fortalecer la institucionalidad, una cosa que es claramente debería ser, y yo no veo también, lo veo pasmado, es el hecho de que el Ministerio de Cultura debe descentralizar ya esta dirección. Una oferta que viene manejándose 10 es una mesa de partes, ¿no? Es una mesa de partes, ¿no? Es una mesa de partes. Para recursos o para tomar decisiones. Y todo se lo llevan a Lima. Así es. Entonces, este es un tema que debería ser manejado ya de esa forma, ¿no? Y que el Ministerio de Cultura no debería ser un anexo del Ministerio de Turismo para el manejo, por ejemplo, de monumentos como el de Machu Picchu. Franklin Piso, me acuerdo que decía, y doctor, ¿por qué tienes? Bueno, yo no me prestaría a tener un cargo donde voy a ser simple instrumento de los intereses turísticos. Así es. El turismo es importante y hay que llevarlo de la mano porque, como yo estaba exigiendo coherencia, también debo ser coherente en el sentido de que el patrimonio cultural debe ser una palanca de desarrollo para los pueblos y para las personas ahora. Eso debe responder a una política también de coherencia, a una política de visión regional y visión nacional. Y también está lo que había mencionado hace algún momento. Yo sostengo y propongo que debería crearse un registro en los registros públicos de patrimonio cultural, básicamente con dos vertientes, ¿no? Patrimonio cultural mueble e inmueble, donde se puedan registrar pinturas, cerámicas, etcétera, y donde se puedan registrar parques arqueológicos, yacimientos de esta naturaleza, y algunos que la ley por ficción así los pueda generar. Entonces, esto nos permitiría tener un mejor control, saber qué pasa y efectivamente tratar de ponernos en valor. Y lo tercero es un cambio de mentalidad en el sentido de que el patrimonio no simplemente es una bandera de reivindicación y de compromiso con el pasado, sino es básicamente un compromiso con el futuro, porque el patrimonio es algo que tiene una connotación de ser un insumo del desarrollo. La academia tiene que dar los insumos necesarios conceptualmente. Así es. Para ser una civilización capaz de convivir con su glorioso patrimonio cultural y con una instrumentación práctica a través del turismo y otras vertientes de actividad económica, pero que beneficie a todos. Así es. Y en el término, por ejemplo, jurídico, hay una falencia absoluta en el sentido del desarrollo de nuevas posiciones y nuevas teorías, porque cuando hablamos de patrimonio dejamos la concepción típica de la propiedad de que esto es mío o esto es del Estado, sino de que tiene una connotación que trasunta a la humanidad entera. Entonces, esta es una legislación que debe trascender fronteras y que debe desarrollar también los conceptos del derecho internacional público y privado, ¿no? Sobre el cual no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces, esto podría incluso remecer cuestiones como las que por qué el Museo Smithsoniano tiene muestras o tiene ejemplares de la cultura tal o la cultura cual. Esto tendría que tener también una reivindicación económica, ¿no? O tendría que tener un sistema rotativo de exhibición de estas piezas que no corresponden solamente a una o tal cultura o una o tal nación. Esto es propiedad del mundo y esto implica también mirar las cosas con mayor ambición. Aquí en TINCO y en todo caso hemos abierto nuestra inquietud por atender este tema y con la mentalidad abierta que debemos siempre cultivar. El próximo sábado estará acá el doctor Elías Carreño también para no hablar de la otra vereda, porque para nosotros no hay la otra vereda. Todos acá estamos simultáneamente, digamos, identificados con lo que es el patrimonio cultural, su saneamiento, su defensa. Estamos viendo que el Estado tiene falencias para ello. La ciudadanía tiene que poner puntos conceptuales, clarificar el tema y llegar a consensos para que se sanee la propiedad de Machu Picchu cuanto antes. Así que con esa misma mentalidad respetuosa, abierta, nosotros estaremos el próximo sábado conversando con Elías Carreño. Bueno, sí, es importante estas innovaciones, porque solo abriendo las puertas del debate se puede entender otras cosas que ahora yo me quedo sorprendido, y quizás muchos de nuestros oyentes recién saben este caso. Queda claro que no están pidiendo la propiedad de Machu Picchu. No la propiedad existía. Eso, y que nadie está
está negando el poder de la nación y del Estado. Eso creo que queda claro, y eso no se puede discutir, eso es soberanía, eso no se puede. Entonces, pero junto con ello también existe la nación, existen los derechos reales, existe la propiedad, que es una cosa tan sagrada, que ha sido en este ciclo de la revolución bolchevique tan venida menos, ¿no? Y pues ahora sabemos que eso no es ni capitalista, ni de derecha, ni de izquierda, es un patrimonio también la propiedad es un patrimonio. Incluso es hasta cristiano, ¿no? Porque Jesús decía, no le des pescado, enséñale a pescar, y el pescado es de quien lo pesca, ¿no? Claro, y la propiedad privada te lleva al emprendimiento. Es un concepto de propiedad privada, ¿no? Te lleva al emprendimiento y todo eso. Estamos muy agradecidos por esta tu... Sí, yo quiero solamente decir que yo no lo consideraría un debate, ¿no? Y mi posición no es bien conocida, mi posición es una. Mi posición es buscar que el Estado tenga una posición y que seamos responsables ante ella, ¿no? Y es responsable también ante el patrimonio. Y te agradecemos mucho. Un placer estar con ustedes. Los tatuadores, la redacción del cielo y la Valencia que debe estar con nosotros. Creo que esto es algo importante, este debate que se... Tenemos una invitación especial. Sí, quería leer una